Sí, buenas noches, iglesia. Bienvenidos a un jueves de recarga espiritual más en CCR San Isidro. Amén. Amén. Bueno, hoy vengo a hablarles de algo por lo que todos los que estamos aquí tenemos en común. ¿Alguien que se imagina? Todos los que estamos aquí tenemos en común ese algo. Ese algo es la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor. Amén. ¿Lo tenemos o no lo tenemos en común todos? Amén. Pero no voy a hablar de fe para explicar una vez más su concepto que tenemos en Hebreo 11:1, sino para ver una vez más lo que el verdaderamente tener fe puede hacer, el poder de que yo tenga fe, el poder de esa fe. Y lo vamos a ver con dos historias que están en la Biblia. Pero primero, allí donde estamos, vamos a orar para poner esta palabra en la mano del Señor. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor, gracias, Padre amado, por esta noche, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Sé tú, Padre amado, dando el mensaje de la noche de hoy, Padre amado. Sé tú, Señor, usando como instrumento, Padre, a esta servidora, Señor. Y sé tú dando palabras y poniendo el mensaje, Señor. Sé tú tocando corazones, Padre, que no haya ninguna distracción, Padre Santo, que impide que los hijos tuyos que están aquí en esta noche puedan escuchar el mensaje que viene de ti. Que sea tu santa y perfecta voluntad, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el título de esta palabra se llama Es cuestión de fe. Amén. La primera historia la vemos en Mateo y también en el libro de Marcos, pero nos vamos a ubicar en Mateo 15 a partir del verso 21. Y es la fe de la mujer cananea. Y dice así, palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Amén. Ahora bien, vamos a ver qué podemos aprender de aquí. Ubicándonos en el contexto histórico, no sabemos por qué Jesús sale de Judea, sale del territorio de Israel y se encamina a tierra de los gentiles, que era esa región de Tiro y Sidón, lo que ahora se conoce como el Líbano. Y esas tierras eran tierras paganas que adoraban a dioses como a Baal y Acera. Esta es la primera vez que Jesús en su ministerio salía de Israel para predicar. Y quizás salió para descansar también, o para buscar aquellas ovejas perdidas de Israel, o porque también consideraba que ya era necesario que el evangelio fuera entregado a los gentiles, y ya estaba quebrando ese muro que había de separación entre los judíos y los gentiles. Y cuando ellos pensaban que estaban pasando desapercibidos porque estaban en tierras lejanas, a lo mejor aquí no nos conoce nadie, recuerden que ya Jesús no lo seguían solamente
solamente los 12, sino multitudes. O sea, multitudes no somos nosotros, multitudes, muchísimas personas, ¿ok? Aparece esta mujer, cananea de nación y griega de descendencia, dice en el libro de Marcos. Y como cananea, ella no pertenecía al pacto de Dios y las promesas de Dios con el pueblo de Israel. Pero ella conocía a Jesús y sin pensarlo, ella de una vez clama y dice: Señor, Hijo de David. Ella le estaba reconociendo la autoridad de nuestro Señor. Ten misericordia de mí. Todos los que somos padres, cuando tenemos a nuestros hijos enfermos, haríamos lo que fuera por ver a nuestros hijos sanos, a ver a nuestros hijos bien. Esta mujer dice que su hija estaba gravemente atormentada, o sea, no era una fiebre, no era un dolorcito de cabeza, era gravemente atormentada. Y entonces ella lo llama Señor. En ese momento los discípulos le decían maestro, pero ella le estaba dando la autoridad, ella lo estaba poniendo por sobre todo lo alto, como así lo era. Señor, aún no siendo judía, aún siendo extranjera, y se cumple lo que dice la palabra, que de cierto digo, ningún profeta es aceptado en su propia tierra, y ella como extranjera de otra tierra, de otra nación, lo estaba aceptando y le estaba dando su poder y su autoridad. Lo estaba reconociendo como que Él es el que puede darle la solución a mi problema. Él es el que puede sanar a mi hija. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, pero cuando nosotros vemos a nuestros hijos sufrir, nosotros como padres también sufrimos. Y sabemos que cuando nosotros buscamos a Jesús, lo encontramos, porque nuestro Padre es un Dios de misericordia. Amén. En el verso 23 de la palabra, vemos a un Jesús que se queda callado y nos puede sorprender un poco porque no estamos acostumbrados a un Jesús que calla, estamos acostumbrados a un Jesús que responde. Dice la palabra: el que viene a mí, yo lo echo fuera, es decir, no lo rechazaré. En otro pasaje siempre Jesús había dado respuesta inmediata, porque obviamente Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pero aquí, en este pasaje, guarda silencio. ¿Por qué habrá guardado silencio? Porque a ella no, si Él sabía. Cuando alguien viene y te dice: Señor, socórreme, ella no le puede haber dicho: Señor, socórreme. Ella tuvo que ver, Señor, su cara, su grito: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, no fue: Señor, Hijo de David, no, Señor, socórreme. O sea, sus palabras, me atrevo a decir que tuvieron que haber sido desgarradoras. Por un hijo nosotros hacemos lo que sea, y si yo veo porque ahí está pasando el hombre que tiene la solución para lo que yo estoy viviendo en mi casa, sea de una manera diferente: Señor, socórreme. Te estoy diciendo con eso de socórreme, que tú eres el que todo lo puede, yo creo en ti, tú eres la solución. Pero Jesús se queda callado. Jesús era omnisciente, obviamente Él sabía lo que había en el corazón de esa mujer. ¿Cómo se habrá sentido ella en ese momento cuando quizás, para llamarlo Señor, tuvo que haber escuchado de Jesús? Como dijimos ahorita, Jesús lo seguían multitudes, ya había hecho milagros, quizás ya había escuchado algo del poder que tenía Jesús. Él es, Señor, socórreme, tú puedes, tú eres el que puede ayudar a mi hija. Jesús se quedó callado. Eso quizás hasta los discípulos también habrá sorprendido. El maestro cayó. Ella allí se habrá quedado congelada, como que se quedó callada. ¿Y qué pasó? Más los discípulos más bien también diciendo: están haciendo escándalo detrás de nosotros, cállala, dile algo para que se vaya. Jesús prácticamente le estaba dando a entender: espera. Y a veces nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces
Nosotros no, en nuestras oraciones, en nuestra intimidad, Señor, socórreme, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame por lo que estoy pasando. Y no escuchamos, no obtenemos respuesta. Muchas veces pensamos que Jesús también guarda silencio. Pareciera que a veces el Señor no nos escucha y no nos responde, y resulta, al igual que la mujer cananea, Él solamente nos está diciendo: espera, ahora no, tengo algo mejor para ti, espera pacientemente, es en mi tiempo, mantente firme en fe. Amén. ¿Cómo hubiese reaccionado tú entonces ante esta situación? Tienes un problema, un tormento, te atreves a hablar, a gritar, a dar el primer paso, no te da pena, voy para el frente. El Señor calla, sus discípulos, ¡hey, despídela! Como diciéndole al Señor, haz algo con ella. ¿Qué haces tú? ¿Te vas a tu casa? Tu hija va a estar endemoniada, va a seguir endemoniada. Te vas a tu casa, tu problema va a seguir. ¿De qué tamaño es tu fe que al primer silencio de Jesús te quedas callado? O al primer silencio de Jesús simplemente desistes. Al primer silencio de Jesús dices: ¿para qué voy a orar si Dios no me escucha? Si te vas a tu casa, pierdes el milagro. Si te mantienes firme en fe, podemos obtener el milagro. Amén. Entonces, Jesús, antes de hacer este milagro, porque ya el Señor sabía lo que estaba pasando a esta mujer, Él tiene allí para cumplir dos objetivos. Primero, para enseñarle a sus discípulos, nótese que Jesús siempre aprovechaba la oportunidad de enseñar, porque el Señor se iba al cielo y ellos quedaban para seguir con el Evangelio. Entonces esta era una oportunidad para darle una enseñanza a ellos de cómo debían tratar a los gentiles, y también a su vez para con la mujer probar su fe hasta qué punto ella iba a seguir firme en la fe, firme en lo que ella estaba creyendo, en lo que ella había oído de ese hombre y creyó. Entonces sigue el escenario. Y allí parada, Jesús en silencio, los discípulos diciéndole que la despida, y Jesús habla. Pero cuando va a hablar, ¿qué dice? Hija, listo, ya tu hija está bien. No. Él le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como les dije ahorita, esta mujer no era judía, no pertenecía a la casa de Israel, era una extranjera. No podía demandar de Jesús esa promesa del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, como dijo David. Es como que ella prácticamente estaba llamando a una puerta cerrada. Y entonces, en lo que ella vio que Jesús iba a hablar, me imagino que se sintió esperanzada, como que sí, mi hija, y recibe esa respuesta tan dura de Jesús. Muchas veces también nos pasa lo mismo. Cuando tenemos esas respuestas de parte de Dios que no son lo que nosotros queremos escuchar, también como que nuestra fe mengua, como que ¿para qué voy a orar? ¿Y qué hizo ella? Ella se mantuvo allí. Ella se mantuvo allí porque ella sabía el problema que estaba pasando. ¿Y qué harías tú? Como les digo ahorita, si se devuelve a su casa, el problema iba a seguir, la niña iba a seguir endemoniada. Si nosotros desistimos, nos vamos y no nos mantenemos allí, no vamos a esperar el milagro que esperamos para nuestra vida. Y muchas veces eso es lo que a nosotros nos pasa. Entonces esta mujer, después de ser ignorada, cuando el primer silencio de Jesús, los discípulos, las multitudes, me imagino que murmurando: ay, mira, Jesús no le dijo nada. Ella se mantuvo allí y todavía se mantuvo firme y se postró a los pies de Jesús.
Ella ya no tenía nada que perder, ella estaba dando todo lo que podía y ella estaba confiada de que Jesús era la solución. Y se arrodilla ante los pies de Jesús, ante la vista de los discípulos y las personas que seguramente habían. Ella no le importó nada. Ella, como les dije al principio, esa tierra donde ella viene eran tierras paganas que adoraban a otros dioses. Ella quizás por costumbre también venía de esa tradición, pero allí ella cortó con eso y ella dijo: Señor, socórreme, socórreme, porque yo sé que tú eres el que le puede dar la solución a mi problema. En ese momento, Señor, Hijo de David, ella le estaba reconociendo a él como el Señor y Salvador, como el Mesías, como el Cristo, como el que todo lo puede. Y nuevamente allí recibe otra respuesta de Jesús, quizás más dura todavía, cuando le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús seguía probando hasta dónde llegaría la fe de esta mujer, hasta qué límite podía llegar. Los perrillos en ese entonces eran las mascotas de ese tiempo, y esta palabra fue el detonante para la mujer. Es como decir que los milagros eran para los judíos, que el pan era para los hijos, que tú no tienes por qué pedirlo nada. Y Jesús siempre respondía a la gente con algo que callaban todos, como cuando la mujer adúltera, que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Todos eran pecadores, todos se fueron yendo. Cuando ellos llegaron en ese momento, ¡hey! Él dijo esas palabras, todo el mundo cayó, se volteó y se fue. Pero esta vez fue a Jesús al que le respondieron con su misma moneda. Cuando seguramente los presentes habrán pensado: nada, ya Jesús le dijo eso, que no está bien que le eche el pan de los hijos y que a los perrillos. Ella viene y se mantuvo firme allí, postrada a los pies del Señor, y le dijo: sí, Señor. Todavía le mantenía su autoridad, a pesar del silencio, a pesar de las dos respuestas que había recibido tan duras. Ella no le dijo: ¿qué te crees tú? No, sí, Señor, sí, te sigo reconociendo a pesar de lo duro que me estás tratando, como el que todo lo puede, como el Todopoderoso. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Allí todo el mundo se habrá quedado viendo a Jesús. Jesús, ¿y ahora qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Ahí ella estaba aceptando el poder de Jesús y solo se conformaba con un poquito. Así ella estaba tan convencida de que Jesús era el que iba a ser la solución a su problema. Estaba tan convencida del gran poder de Dios que y a pesar del problemón que tenía en su casa, ella sabía que el problemón que tenía en su casa se hacía insignificante ante el poder de Jesús. Amén. Amén. Y ella se conformaba con un poquito. No quiero mucho, solamente sana a mi hija. Ella quizás no sabía de todos los milagros que había hecho Jesús, quizás había escuchado algunos, pero su fe le dio la seguridad de que Él podía cumplir su promesa. Y de esta manera fue que alegró el corazón de Jesús cuando le dice: oh mujer, ¿cómo qué? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. Y fue sanada su hija desde aquella hora. Amén. Hágase contigo como quieres. No le digo: tu hija ya se salvó. Hágase contigo como quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Con lo que tú has hecho en este momento, mi corazón se ha alegrado. Tú me has demostrado de que tú confías en mí, que tú me aceptas como tu único y verdadero Salvador. Haz lo que tú quieras, que ya está hecho. Amén. Jesús la exalta y la reconoce, y le reconoce lo grande que es su fe, y le cumple esa petición. Me agrada tu perseverancia, hija.
Cuando todo parecía perdido, el milagro sucede. ¿Por qué el milagro sucede? Porque ella se mantuvo allí, firme. A pesar del silencio, a pesar de la respuesta, a pesar del rumor de los discípulos, ella se mantuvo allí y su mirada siempre estuvo en Jesús. Si ella le hubiese hecho caso a los discípulos, ay, me da pena y se va. No, ella siguió allí, su mirada siempre estuvo en Jesús, y así lo debemos hacer nosotros. En Marcos, esta historia se encuentra en Mateo y en Marcos. En Marcos 7 lo corrobora diciendo, porque Marcos dice que palabra de Jesús: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Prácticamente le estaba diciendo, eso era lo que yo quería escuchar, me agrada. ¿Quién quiere escuchar que Jesús le diga, hágase como quieres? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hágase como quiere. Esta historia nos dice que si yo me mantengo firme en fe, yo puedo escuchar que el Señor también me diga, hágase como quieres. Amén. La otra historia, otra mujer que aparece en la Biblia, es de la mujer del flujo de sangre. Y lo vamos a leer en el libro de Lucas 8 a partir del verso 43. Y dice, palabra de Dios: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y tú preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Para entender ahora rápidamente el contexto histórico de este pasaje, en el cual se encuentra esta mujer, y qué era lo que significaba tener la enfermedad de flujo de sangre en ese entonces, y a pesar de que esta mujer ya lo daba todo por perdido, aquí vamos a ver lo importante que es tener la fe cuando yo siento que no hay solución, ya no hay nada que me pueda sacar de donde yo estoy. Entonces, y vamos a ver que cuando tocamos realmente a Jesús, como lo hizo esta mujer, Dios nos regala muchísimo más que lo que nosotros estamos pidiendo. Esta mujer tenía un constante flujo de sangre de hace más de 12 años. Actualmente las mujeres nos duran 5 a 7 días y sentimos que es lo peor. Los peores de nuestros días nos dan todos los malestares. Esta mujer tenía 12 años con esto. Y esto es muy difícil para cualquier mujer, pero para aquella época era peor. Para una judía era muchísimo peor. No existe alguien en su vida que no fuese afectada por esta situación y el impacto y rechazo social que ella recibía. En Levítico 15 se nos habla de las prohibiciones que tenía la mujer cuando estaba en los días de flujo de sangre. Dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare se consideraría inmundo hasta la noche. Otros versículos dice también, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días,
y toda cama sobre que durmiere se consideraría inmunda. También cualquier mueble que tocare se consideraría inmundo. O sea, ella no podía tocar nada, no podía estar con esposo, tenía que apartarse ese tiempo. El tiempo regular, 7 días. Pero ella ya tenía 12 años con esto. No podía intimar con su esposo en caso que lo tuviera. Maternalmente no podía tener hijos. No se sabe si había tenido hijos. No, estaba sola. No podía ser una ama de casa, ni siquiera limpiar su casa, porque todo lo que tocara se consideraría inmundo. Espiritualmente no se le permitía entrar al templo. Físicamente seguramente se encontraría agotada, cansada. Socialmente no podía tocar a nadie. Ella había buscado ayuda de médicos y dice que ya lo había dado todo, que había probado de todo para ser sana, pero le iba peor. Todas las soluciones que le daban le iba peor. Como en el pasaje que acabamos de leer actualmente, quizás también la mujer cananea le habrá pedido a Baal y Acera por su hijo, esos dioses que ella conocía, y le fue peor. A esta mujer también. Todo cuanto le habían dicho, nada funcionaba. Ella estaba en bancarrota, físicamente no habrá tenido un buen semblante, un buen aspecto. Estaba enferma. Seguramente cada vez que despertaba se sentía en un cuerpo en el que no quería estar. 12 años pasando esta enfermedad, 12 años súper mal. Entonces ya no podemos imaginar cómo quizás pudiera haber sido esta mujer. Apartada, sola, 12 años sin que nadie la abrace, 12 años sin que nadie le diga una palabra de afecto, 12 años considerándote inmundo, sucio. Ahora bien, hombres que están aquí presentes, quizás ustedes pensarán, bueno, porque yo vine hoy a la iglesia, hoy están hablando de mujeres, hoy están hablando de la fe de la mujer cananea, ahora están hablando de la mujer del flujo de sangre, a nosotros no nos viene la regla. Quizás pueden estar pensando eso, pero no es casualidad que esta historia nos las cuenten los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. No es casualidad que tú estés aquí tampoco. Esa enfermedad del flujo de sangre no se ve a simple vista. Cuando la mujer tiene el periodo actualmente, nadie sabe si lo tiene o no lo tiene. Actualmente hay muchas enfermedades que no se ven a simple vista. Así que, hombre, no es casualidad que tú hayas venido hoy aquí. ¿Cuál sería tu flujo de sangre ahora, hombres y mujeres? Quizás algún rencor. ¿Cuál sería ese demonio que te puede estar atormentando gravemente? ¿Cuál es ese flujo de sangre actualmente? Soledad, desamor, peleas, alguna situación en mi trabajo, orgullo. ¿Hay algo dentro de ti ahorita que consideres? Yo como que sí tengo un flujo de sangre por ahí. Yo como que sí tengo un demonio que me está atormentando. Problemas económicos, problemas sociales, problemas en mi escuela, jóvenes. ¿Cuál sería ese flujo de sangre que tú, allí donde estás internamente, puedes identificar? Pero hay una solución. Y es nuestro Dios, Rafa, que es nuestro Dios sanador, es ese Dios todopoderoso que lo puede, que solamente Él nos pide que tengamos fe y que nos mantengamos firmes en Él, como lo hizo la mujer cananea, y que seamos valientes como esa mujer que, sabiendo que no podía tocar a nadie, entre la multitud que apretaba, dice el pasaje, que a Jesús lo apretaban y lo oprimían. O sea, Jesús pasaba y prácticamente la gente lo iba llevando, y esa mujer se atrevió hasta
tan solo tocar su manto, a tan solo tratar de llegar a Él, porque ella estaba convencida de que si lo tocara, podía ser sana. Amén. Entonces, es cuestión de fe. Es cuestión de fe, como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mujer cananea no había visto a Jesús haciendo milagros, pero estaba convencida que Él podía sacar el demonio que atormentaba a su hija. La mujer del flujo de sangre oyó de Jesús, oyó que Jesús pasaba por ahí, y ella, si tan solo yo tocara su manto, yo seré salva. Ella lo vio, ella creyó. Ella oyó y ella creyó. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Este pasaje está en los 3 evangelistas, como les digo. En Marcos 5 y en Mateo 9, ella misma se decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Los 2 evangelistas lo dicen prácticamente igual, porque se decía dentro de sí: si tan solo tocare su manto, seré salva. Ambas mujeres creyeron que Jesús era el único que podía salvarlas de tanto sufrimiento por el que ellas venían pasando. Dice la palabra que cuando la mujer llega donde está Jesús, ella está rodeada de gente, de multitud, y le apretaban. Jesús en ese momento, en el contexto histórico, versículos antes, Él se estaba dirigiendo a ayudar a la hija de Jairo. Jairo lo fue a buscar. Jairo era un principal de la sinagoga, como decir, un personaje grande en la región. ¿Qué posibilidades iba a tener ella de que si Jesús iba encaminado a una misión y la multitud lo seguía para ver qué iba a hacer Jesús a la hija de Jairo? ¿Qué posibilidades iba a tener ella de que Jesús detuviera su camino, detuviera su misión para atenderla a ella? Ninguna. No tenía ninguna probabilidad, pero ella se repetía dentro de sí: si tan solo tocare su manto, seré salva. Una decisión arriesgada por su condición de que por ella padecer eso tenía que estar apartada, pero ella allí reconoció que Él era el que tenía la solución. Y no era qué opción iba a tener: o seguir escondida o apartada, o aprovechar esa oportunidad de que Jesús iba en camino y ella estaba cerca. Ella no lo pensó 2 veces. Su fe fue radical en pensar y en aceptar de que ese es el hombre. Ese es el hombre que tiene la solución a mi enfermedad. Jesús en ese momento representaba esa luz al final del túnel, en el que a ella había estado viviendo por 12 años. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo que a esta mujer. Dentro de nosotros existe un pensamiento firme de que Jesús es el que tiene la solución a nuestros problemas, y lo único que nosotros tenemos para ofrecerle a Jesús es un corazón sincero, un corazón que solamente agrade a Jesús, diciendo: Señor, tú eres el único que puede darle la solución a mi problema. Tú eres el único que puede salirme de la oscuridad en la que yo me encuentro. Amén. Yo no puedo, Señor, tú sí, ya tú lo hiciste, lo has hecho, y yo estoy convencida y convencido de que tú también lo podrás hacer conmigo. Amén. Amén. La respuesta de Jesús a la mujer del flujo de sangre fue decirle: tu fe te ha salvado. Y a la otra que le dijo: hágase como quieres. Estos 2 pasajes nos enseñan a que nos acerquemos más a Él. Días diferentes, multitudes diferentes, y solo 2 personas recibieron el milagro. 2 personas fueron elogiadas por la fe que tenían en Jesús.
Ellas recibieron el premio mayor de esos días. ¿Por qué? Por la fe inquebrantable que tuvieron en Jesús, en reconocer que Él es el que todo lo puede, que Él tenía el poder de echar fuera demonios y que Él tenía el poder de sanar la enfermedad a pesar de los diagnósticos que ya yo anteriormente había recibido. En ese momento, los que se llevaron el premio, los que obtuvieron el milagro, no fueron sus discípulos que estaban pegaditos a Él, no fue la multitud que lo apretaba, fueron las mujeres que tocaron a Jesús, con su corazón. Cuando dice la palabra que Jesús sintió que salió poder de Él. Nosotros podemos hacer que salga poder de Jesús simplemente con tocar al Señor con nuestra fe, de tocar al Señor con nuestra convicción de que Él es el que todo lo puede. Una mujer enferma que se aferró a su fe de que Jesucristo podía hacer algo por ella, una mujer desesperada por un hijo que quería ver a su hija feliz. Estas fueron las personas que fueron premiadas en ese momento. El Señor lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, lo hizo en aquella oportunidad y lo va a seguir haciendo por cada uno de nosotros si nosotros nos mantenemos firmes en fe, confiados en que Él es el que todo lo puede, a pesar de la oscuridad en la que yo me encuentre, a pesar de la enfermedad en la que yo ya identifiqué hace rato que tenía, a pesar de ese flujo de sangre por el que yo estoy pasando, sea el tiempo que sea, a pesar de que yo tenga un hijo endemoniado internamente, a pesar de todo eso, si nosotros nos mantenemos en fe, si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros con nuestro corazón le hacemos ver al Señor, Señor, Tú eres el que tiene el poder. A pesar de que yo reciba silencio de Jesús, a pesar de que yo no reciba la respuesta que yo quiero escuchar, el Señor me dice a mí, espera que yo tengo algo mejor para ti. Amén. A estas 2 mujeres la une la fe que tuvieron en el Señor. Y recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y fue justamente lo que hicieron estas 2 mujeres. Ellas lo buscaron porque creían que Él era el que podía. Ellas lo buscaron no de que, bueno, voy a ver si Él hace, no. Sí, Señor, yo sé que tú puedes. Sí, Señor, si tan solo tocares su manto. O sea, esas mujeres estaban convencidas de que voy a decirle, Señor, socórreme para ver. No, sí, Señor, yo no soy de tu pueblo, pero yo sé que tú tienes el poder para curar a mi hija. La otra, si yo tan solo tocara su manto. O sea, si tan solo toque, no es necesario ni que lo toque a él, porque yo sé que si yo me acerco a Él, voy a obtener el milagro. Amén. Y así sucedió. Con la fe que ella tuvo, tocó su manto y poder salió de Jesús. Amén. ¿De qué quieres hoy que el Señor te salve a ti? ¿De qué quieres hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que el Señor te diga? Hijo, hija, hágase como quieres. Es necesario que cuando nos acerquemos a Él, creamos que le hay. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice la palabra? De todas ellas nos librará el Señor. Y de eso es lo que nosotros nos tenemos que aferrar y agarrar de la palabra, que a pesar de lo que nosotros estemos pasando, de las dificultades, problemas económicos, problemas de empleo, problemas familiares, muchas son las aflicciones del justo, muchas van a ser las aflicciones, pero de todas ellas nos librará el Señor. ¿Cuántos milagros a veces no perdemos porque oramos, pero como no recibo respuesta, como no escucho nada, que nadie me habla, dejo de orar? Porque
recibimos el silencio de Jesús, ya yo decido, ya no, ¿para qué voy a orar? ¿Cuántos milagros nos perdemos? ¿Cuánto no hubiese perdido la mujer cananea si no se mantiene allí a pesar del silencio? Tenemos que mantenernos firmes en fe. Es cuestión de fe. Tenemos que tener fe no solamente cuando las cosas van bien. Tenemos que tener fe siempre. Estén las cosas bien, estén tambaleando o no estén bien para nosotros. No necesitamos el primer silencio de Jesús. Como le dijo, es necesario que nosotros lo toquemos por nuestra fe y que no lo apretemos como el resto. Jesús iba rodeado, la multitud lo oprimía, lo apretaba, pero ninguno de los que lo apretaban hizo que saliera poder de Jesús. Solamente la que lo tocó con fe, creyendo que Él es el hombre. Toquemos entonces, o busquemos cada día nosotros de tocar a Jesús, de tocarlo, de sentirlo, de que Él esté aquí con nosotros, no apretarlo, sino con nuestra fe, dándole a entender que Señor, tú eres el que todo lo puede. Amén. No necesitamos, porque como dijo la mujer cananea, para el que es amado, ella se conformaba con una migaja. Y para el que es amado, una palabra de afecto puede ser una migajita. Pero para el que está hambriento de amor, una palabra de afecto puede ser un banquete. Y eso fue lo que pasó. Jesús le dio un banquete a estas dos mujeres por la fe que ellas tenían. Ellas estaban hambrientas de una solución a su problema. Ellas estaban hambrientas, desesperadas de que mi hija esté sana. La otra estaba desesperada, no quiero más sentir este cuerpo así, no quiero más rechazo. Y Jesús le dio ese banquete y le dio ese premio. Y ese mismo premio que le dio a esa mujer es el que quiere darte a ti si tú te mantienes firme en fe, si tú confías y crees que Él es el Dios Todopoderoso. No importa cuál sea tu condición. Él te dará muchísimo más que un milagro físico. Dios nos regalará ese banquete de amor, ese milagro, si nosotros creemos y nos mantenemos en firme, a pesar de lo que pase las circunstancias, a pesar de lo que tenga mi entorno, a pesar del silencio, a pesar de las duras respuestas que yo pueda recibir. Tenemos que mantenernos firmes y tratar cada día de tocar el corazón de Dios. Confía que si Dios lo hizo con esas mujeres, lo va a hacer otra vez por cada uno de nosotros. Amén. Allí donde vamos a estar, vamos a orar y vamos a decirle, amado Padre Celestial, Señor, gracias Padre amado por tu mensaje, Señor, gracias Padre amado por incentivarnos más a tener fe, Señor, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que teniendo fe inquebrantable a ti, Señor, podemos obtener nuestro milagro. Que seas tú, Señor amado, guiándonos, Padre, que seas tú, Señor, manteniéndonos los brazos en alto, Padre, hacia ti, manteniendo la mirada hacia ti, Padre amado, que tú eres el que todo lo puede, Señor. Tenemos, Señor, la fiel convicción, la seguridad y la confianza en ti, de que tú puedes quitar ese flujo de sangre que tengo en mi vida, Señor, de que tú puedes echar fuera ese demonio que me atormenta todas las noches, Señor, que tú eres el que todo lo puede, Padre. En ti confío, Señor, confío en ti, Padre Santo, y que sea tu santa y perfecta voluntad. Nos encomendamos a ti, Padre amado, y te entregamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.